Tremenda bomba informativa se acaba de poner en la mesa que os va a dejar a todos completamente impactados. ¡Vaya escándalo! Escándalo mayúsculo. El triángulo secreto entre Hungría, Eslovaquia y Rusia para debilitar a Ucrania sale a la luz. ¡Atentos! Una filtración explosiva sacude la política europea y pone en el centro del huracán aliados clave de Moscú dentro de la Unión Europea. Una conversación confidencial revela cómo desde el entorno del gobierno húngaro se habría pedido ayuda directa a Rusia para influir en las elecciones en Eslovaquia. El objetivo, mantener en el poder a fuerzas políticas consideradas más favorables a los intereses del Kremlin. La revelación alimenta las sospechas sobre un eje político que, según críticos, actúa en la sombra y complica el apoyo europeo a Ucrania. El periodista húngaro de oposición Stavros Pányi ha publicado la transcripción de una conversación que podría convertirse en uno de los mayores escándalos políticos recientes en Europa Central. En el documento, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, solicita ayuda a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, para influir en el resultado de las elecciones en Eslovaquia. Según la transcripción, la conversación tuvo lugar en febrero del 2020, antes de los comicios electorales eslovacos. En ella, Szijjártó subraya la importancia de que continúe la coalición gobernante, vinculada al entorno socialdemócrata que en ese momento representaba el espacio político del actual primer ministro Robert Fico. El ministro húngaro habría afirmado que era fundamental que esa coalición se mantuviera, señalando que esa fuerza política era, según su criterio, la única racional dentro del panorama eslovaco. En el mismo intercambio, Szijjártó expresó su preocupación por una posible victoria de la oposición y advirtió que sería una tragedia para la cooperación regional. La parte más delicada llega cuando, de acuerdo con la transcripción, el ministro húngaro pide a Lavrov que facilite una reunión entre el entonces primer ministro eslovaco y las autoridades rusas para reforzar sus opciones electorales. Lavrov respondió que trasladaría la petición al liderazgo ruso. El contexto político refuerza la polémica. En aquel momento, el espacio socialdemócrata eslovaco estaba vinculado al entorno político que había gobernado bajo el liderazgo de Robert Fico. Tras aquellas elecciones, el bloque no logró mantenerse en el poder, pero con el tiempo el escenario cambió y Fico regresó al gobierno mientras Peter Pellegrini, figura política asociada a ese mismo espacio, terminó alcanzando la presidencia del país. Según Pányi, la conversación habría sido grabada por el Servicio de Seguridad de un Estado miembro de la Unión Europea, lo que añade una dimensión aún más delicada al caso. La filtración se produjo después de que medios cercanos al gobierno húngaro denunciaran supuestas operaciones de inteligencia contra Szijjártó. El propio primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, reaccionó asegurando que cualquier escucha telefónica contra su ministro constituiría un ataque grave contra el país y ordenó una investigación interna. Sin embargo, el trasfondo político amplifica el impacto de la revelación. Durante los últimos años, tanto el gobierno húngaro como el eslovaco han mantenido posiciones críticas con algunas decisiones de apoyo a Ucrania dentro de la Unión Europea. Esto ha alimentado la percepción de que existe una convergencia política que directa o indirectamente beneficia los intereses del Kremlin. Además, informes previos apuntaban a que algunos socios europeos habrían reducido el intercambio de información sensible con Hungría por temor a posibles filtraciones hacia Rusia. Este contexto hace que la filtración cobre aún más relevancia y refuerce la idea de un eje político que podría estar actuando en la sombra. La combinación de estos elementos, contactos con Moscú, interés en influir en elecciones y coincidencias políticas posteriores, alimenta la narrativa de un triángulo geopolítico que genera inquietud en Europa. Para Ucrania, este tipo de revelaciones refuerza el argumento de que ciertos actores dentro de la Unión Europea han dificultado la unidad frente a la agresión rusa. En conclusión, la filtración publicada por Stavros Pányi abre un nuevo frente político en Europa Central.
La posible solicitud de apoyo ruso para influir en elecciones eslovacas, unida a la cercanía política entre Budapest, Bratislava y Moscú, dibuja un escenario que refuerza las tensiones internas en la Unión Europea. Para Ucrania, el caso evidencia que la batalla no solo se libra en el frente militar, sino también en el terreno político y diplomático. Si se confirman plenamente estas revelaciones, podrían convertirse en uno de los escándalos más significativos relacionados con la influencia rusa en Europa de los últimos años. ¿Estamos ante una red política coordinada dentro de Europa que favorece indirectamente los intereses del Kremlin? ¿Podría este escándalo cambiar la postura de la Unión Europea frente a Hungría y Eslovaquia de ahora en adelante? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.